Bueno, buenas tardes a todos y bienvenidos al último evento de la máquina barroca que estuvimos durante todo el semestre pensando en la idea del neobarroco y con todos los invitados que tuvimos hasta el momento. Los voy a enumerar: José Coser, Arturo Carrera, Roberto Chavarren, Eduardo Espina, Raúl Zurita, todos varones, como comentábamos justamente en la clase de ayer. Y para cerrar con el ciclo, la maravillosa poesía de Coral Bracho, otra de las integrantes de Medusario, que tiene solo 3 mujeres: Tamara Kamensain, Marosa de Giorgio y Coral Bracho, que ya tuvimos aquí la oportunidad de escuchar hace unos años, y tenemos el placer de tenerla entre nosotros explorando este lenguaje con tantas texturas que ella sabe manejar, pero que sostienen o están sostenidos esta textura por ciertas zonas un poco a veces perturbadoras y a veces muy placenteras. Entonces me gustaría que le demos la bienvenida a Coral aquí. Y ahora Fernanda Trías, que es una estudiante de la maestría de escritura creativa en español, y la va a presentar a Coral. Y este va a ser el último evento que está patrocinado por el King Juan Carlos Center y la Maestría de Escritura Creativa en Español de este semestre. Así que bueno, Fernanda Trías ahora nos va a hablar sobre Coral y su poesía. Bueno, hola. Yo también tengo la sensación que no se oye bien. Sí. Se oye perfecto. Bueno, muchas gracias. Gracias, Lila. En realidad voy a ya dijiste más o menos muchas de las cosas que iba a decir, pero las voy a repetir, ¿no? Porque igual las tengo escritas acá, las tengo que leer. Sí, entonces, bienvenidos todos. Gracias a todos por estar acá y por acompañarnos hoy. Hoy es un día importante porque esta lectura cierra el ciclo de la máquina barroca, un curso que nos acercó a poetas latinoamericanos, todos ellos con voces muy distintas y a su vez con un compromiso común con el lenguaje. El lenguaje no como capricho ni como regodeo, ni siquiera como música, sino como una manera de posicionarse ante el mundo, de aprenderlo. Una poesía que, en palabras de Coral Bracho, no es tanto difícil sino compleja, con múltiples capas. A lo largo del semestre, en la clase de los martes, tuvimos la oportunidad de conversar con 6 autores. José Coser nos dijo que en definitiva solo se escribe de 2 cosas: de amor o de muerte. Arturo Carrera nos habló sobre la pena de nombrar y sobre la perversión como otra versión del padre. Eduardo Espina nos explicó su teoría sobre la poesía rockera versus la poesía amplante. Roberto Chavarren nos dijo que la identidad no se busca, sino que se pierde, se desmantela. Raúl Zurita nos habló sobre la K de Kafka como una forma de dejar una marca, de decir: aquí estuve yo, aquí pasó un sufrimiento concreto. Y esta semana fue el turno de Coral Bracho, justo en una semana en que otra escritora mexicana, Elena Poniatowska, se convirtió en la 4ª mujer en recibir el premio Cervantes. Y justo en una semana en que el jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, el señor Mauricio Macri, candidato presidencial de la Argentina, hizo la triste declaración de que a todas las mujeres nos gustaba que nos dijeran piropos groseros por la calle, y que a aquellas que afirmaran lo contrario simplemente no les creía nada. Esto último, pienso, es el quid del asunto. En su discurso de ayer, Elena Poniatowska dijo: las mujeres son las grandes olvidadas de la historia. Y si es verdad que históricamente las mujeres no han tenido voz, declaraciones como las de Macri demuestran que es imperioso aprender a escuchar. Todo acto es, lo quiera o no, un acto político, y por eso estamos contentos de cerrar hoy este ciclo de la máquina barroca con la voz de Coral Bracho,
una voz que nos roza, cito, como la aleta fina y sigilosa de un pez. Como ya ustedes saben, Coral Bracho nació en Ciudad de México, publicó Peces de piel fugaz, El ser que va a morir, Bajo el destello líquido, Tierra de entraña ardiente, en colaboración con la artista plástica Irma Palacios, Huellas de luz, que reúne los libros anteriores, La voluntad del ámbar, Ese espacio, ese jardín y Cuarto de hotel. Recibió múltiples premios, entre ellos el Premio Nacional de Poesía Aguascalientes, el Premio Javier Villaurrutia, que no sé si se pronuncia así exactamente, o Javier Villaurrutia, y la beca de la Fundación Guggenheim. Su obra ha sido traducida al inglés, al francés y al portugués. El martes pasado, en la clase, Coral nos contó sobre la génesis del poema Bajo el oro del bosque, incluido en La voluntad del ámbar, y cómo ese poema surgió a partir de una imagen que tuvo en un sueño, en el que ella sostenía entre las manos un ámbar que la guiaba. Los invito ahora a que se dejen guiar por la voz de Coral Bracho, como por ese ámbar, una piedra preciosa que, sin ser piedra, es la única gema de origen vegetal. Gracias. Mariela y Lila, y por la... Perdón, ¿se oye? Sí. Y por la hospitalidad aquí en Juan Carlos, y por supuesto a todos ustedes por estar aquí. Les voy a leer, si quieren, y me paran cuando ya, algunos poemas de distintos libros, y cuando sea de los que están incluidos en este barroco, yo les diré que creo que es que son muy largos, entonces es más complicado. Bueno, entonces voy a empezar con este que se llama La voluntad del ámbar, y justo que me preguntaron por eso, y por eso salió la anécdota. ¿Qué libro lo planteaste? Esto que ves aquí no es. Esto que ves aquí no es. Alguien te oculta una pieza. Es el fragmento que da el sentido. Es la palabra que altera el orden del furtivo universo. El eje oculto sobre el que gira. Este recuerdo que articulas no es. Falta el espacio que ajusta el caos. Alguien jala los hilos. Alguien te incita a actuar. Cambia los escenarios, los reacomoda, sustrae objetos. Cruzas de nuevo el laberinto a oscuras. El hilo que en él te dan no te ayuda a salir. Perdón, ¿se oye bien? Porque siento que... ¿Está bien? ¿Se oye bien? Sí, perfecto. Sí, no te preocupes. Desde esta luz, lo comentamos en el curso, y ¿Rebeca? ¿Por qué? Raquel. Sí, tú. Raquel, perdón, no caso. Se acerca. Raquel me decía que ella lo había leído como un poema místico, y en efecto, desde que lo escribí sabía que se podía leer de las dos maneras. Sin embargo, es un poema que habla un poco de la mística del amor, o del estado amoroso, y de cómo se relaciona uno con el mundo cuando está enamorado. Y se llama Desde esta luz. Desde esta luz en que incide con delicada flama la eternidad, desde este jardín atento, desde esta sombra, abre su umbral al tiempo, y en él se imantan los objetos, se ahondan en él, y él los sostiene y los ofrece, claros, rotundos, generosos, frescos y llenos de su alegre volumen, de su esplendor festivo, de su hondura estelar. Sólidos y distintos, alían su espacio y su momento, su huerto exacto para ser sentidos, como piedras precisas en un jardín.
como lapsos trazados sobre un templo. Una puerta, una silla, el mar, la blancura profunda, desfasada del muro, las líneas breves que lo centran. Deja el tamarindo un fulgor entre la noche espesa. Suelta el cántaro el ruido solar del agua y la firme tibieza de sus manos. Deja la noche densa, la noche vasta y desbordada sobre el hondo caudal, su entrañable tibieza. ¿Sí se oye bien? Sí. Bueno, me dice así. Luego, en la misma clase, me preguntaba Lila sobre la relación, bueno, de hecho por eso salió lo del ámbar, sobre la relación con los minerales y con las piedras. Y yo le comenté que desde niña, a los 5 años, que viví en un pueblo, en una ciudad hermosísima de México, Zacatecas, durante un año, y que mi papá, que era ingeniero civil, también minero y metalurgista, alguna vez me llevó a una mina. Mi papá murió 5 años después, cuando yo tenía 10 años. Y este recuerdo, y entonces les comenté de esa bajada a la mina. Muchos años después, muchos, volví a Zacatecas y volví a bajar en una mina. Entonces voy a leer los 2 poemas. Trazo del tiempo. Este es cuando tenía 5 años. Entre el viento y lo oscuro, entre el gozo ascendente y la quietud profunda, entre la exaltación de mi vestido blanco y la oquedad nocturna de la mina, los ojos suaves de mi padre que esperan, su alegría incandescente. Subo para alcanzarlo. Es la tierra de los pequeños astros y sobre ella, sobre sus lajas de pirita, el sol desciende. Altas nubes de cuarzo, de pedernal. En su mirada, en su luz envolvente, el calor del ámbar. Me alza en brazos, se acerca. Nuestra sombra se inclina ante la orilla. Me baja, me da la mano. Todo el descenso es un gozo callado, una tibieza oscura, una encendida plenitud. Algo en esa calma nos cubre, algo nos protege y levanta muy suavemente mientras bajamos. Y el otro, muchos años después, y es un poema que también tiene que ver con distintas cosas, o sea, que se puede ver con distintos sentidos, pero pues, es muy importante. Se llama Dame tierra tu noche. Este es de este libro, Si ríe el emperador. ¿Les molesta cuando vibra el sonido? ¿No? Más, un poquito más lejos, ¿verdad? Y sí lo oyen. Igual se escucha. ¿Sí? Sí. Perdón que los insista tanto, pero como que no te acabo de sentir. Dame tierra tu noche. En tus aguas profundas, en su quietud de jade, acógeme, tierra espectral. Tierra de silencios y brillos, de sueños breves como constelaciones, como vetas de sol en un ojo de tigre. Dame tu oscuro rostro, tu tiempo terso para cubrirme, tu suave voz.
con trazos finos hablaría, con arenas de cuarzo trazaría este rumor, este venero entre cristales. Dame tu noche, el ígneo gesto de tu noche para entrever. Dame tu abismo y tu negro espejo. Hondos parajes se abren como fruto estelar, como universos de amatista bajo la luz. Dame su ardor, dame su cielo efímero, su verde oculto. Algún sendero se abrirá para mí, algún matiz entre sus costas de agua. Entre tus bosques de tiniebla, tierra, dame el silencio y la ebriedad. Dame la oblea del tiempo, la brasa tenue y azorada del tiempo, su exultante raíz, su fuego, el eco bajo el ahondado laberinto. Dame tu soledad, y en ella, bajo tu celo de obsidiana, desde tus muros y antes del nuevo día, dame en una grieta el umbral y su esplendor furtivo. Voy a leer este de Barroco. Sus brillos graves y apacibles. Este es poco barroco, pero... Vivo junto al hombre que amo, en el lugar cambiante, en el recinto que colman los 7 vientos, a la orilla del mar. Y su pasión rebasa en espesor a las olas, y su ternura vuelve diáfanos y entrañables los días. Alimento de dioses son sus labios, sus brillos graves y apacibles. Bueno, también hilo en una tela de araña, un arroyo imantado por la brisa y la luz, un transcurrir cobrizo es el hilo que fluye en la tela de araña. Charcos de plata cambian de unas hojas a otras, de unas huellas a otras sobre la tierra blanda. Te veo cruzar entre 2 líneas. Lo amo, digo. Entre 2 ramas del azar fluye el arroyo, su hilo hechizado por el mar de la luz, por el licor de su corriente. Es el agua que embriaga el atardecer, es el fuego que fluye sin cesar hacia el este. Bajo su fiel solar te pienso. En alguna traducción entendieron fiel solar como los españoles, el solar como el terreno, y fiel la fidelidad, y aquí es el fiel de una balanza y solar en relación al sol. En la entraña del tiempo. El tiempo cede, este es otra vez del libro del Barroco, pero es muy breve. En la entraña del tiempo, y tiene que ver, perdón, con es el que hice en colaboración con Irma Palacios, la artista plástica.
en la entraña del tiempo. El tiempo cede y entreabre su delicada profundidad, puertas que unas a otras se protegen, que unas en otras entran, huellas, rastros de mar. Un otoño de leños y hojarascas, en su fondo la espesura translúcida del placer, sus hiedras íntimas, oro, foliaciones de luz, fuego que enraiza en el metal florecido y un musgo fino, incandescente. Ahora voy a leer un poquito más largo. Se llama Agua de Medusas y es un poema que habla del agua, habla de su movimiento, hay un ritmo recurrente, y al mismo tiempo, como el agua presenta imágenes que se escapan todo el tiempo, y en otro plano está hablando del placer. Agua de bordes lúbricos, agua de medusas, agua láctea, sinuosa, agua de bordes lúbricos, espesura vidriante, de lipoescencia entre contornos deleitosos, agua suntuosa de involución, de languidez en densidades plácidas, agua sedosa y plumbia en opacidad, en peso, mercurial, agua en vilo, agua lenta, el alga acuática de los brillos, en las ubres del pozo, el alga, el hálito de su cima, sobre el silencio arqueante, sobre los sismos del basalto, el alga, el hábito de su roce, su deslizarse, agua luz, agua pez, el aura, el ágata, sus desbordes luminosos, fuego rastreante, el alce humidizo, entre la ceiba, entre el cardumen, llama pulsante, agua lince, agua sargo, el jaspe súbito, lumbre entre medusas, ola abierta, labiada, aura de bordes lúbricos, su lisura cunante, su enflorecerse a la anidad, anfibia, labi, agua sedosa en imantación, en ristre, agua en vilo, agua lenta, el alumbrar lascivo, en lo vadeante odioso, sobre los vuelcos de basalto, reptar de ópalo entre la luz, entre la llama interna, agua de medusas, agua blanca, lustrosa, agua sin huella, densa, mercurial su blancura acerada, su fusión en alzamientos de grafito, en despuntar de lisa, hurtante, suave, agua viva, su vientre sobre el testuz, volcado sol de bronce envolviendo, agua venga brotante, agua de medusas, agua táctil, fundiéndose en lo añil untuoso, en su canal reverberante, agua amianto, vulva, el bagre en lo mullido, vivando, en el humor nutricio, entre su néctar delicado, el áureo embalse, el limbo lo transluce, agua leve, aura dentro, el ámbar, iluminar ungido, esbelto, el tigre, su pleamar bajo la sombra vidriada, agua libre, agua anguila lamiendo su perfil, su transmigrar nocturno, entre las sedas matriciales, entre la salvia, agua entre medusas, agua grávida, el calmo goce tibio, suavizable, agua sus bordes, su lisura mutante, su endereñarse entre lo núbil cadencioso, agua sedosa de involución, de languidez en densidades plácidas, agua, su roce, agua nutria, agua pez,
agua de medusas, agua láctea, sinuosa, agua con una comida. Bueno, ahora cambia completamente a otro. Con este libro, es Cuarto de Hotel, y es un libro que está escrito desde la perspectiva de la memoria o de la falta de memoria personal y colectiva. Personal relacionada con el Alzheimer como el último nivel, y colectiva por la repetición de las guerras y de los mismos problemas sociales que se repiten y se repiten. Y están las dos cosas un poco entrelazadas, más el ver el cuarto de hotel como nuestra existencia, como un lugar donde estamos de paso. Les voy a leer algo de aquí. Entre estas ruinas. Este hotel es una antigua escuela. Uno lo siente a pesar del tiempo, a pesar de los muros derruidos, de los espacios rotos. Los que viven aquí parecen estar de paso, unas horas al día, algunos meses. Seguramente tienen sus propios cuartos, pero dan la impresión de estar siempre cambiando. Hace tiempo que busco entre estas ruinas mi habitación. No sabía decir desde cuándo, pero ahora he salido a lo que debió ser un jardín o algún patio trasero. Desde aquí todos los espacios están invertidos. Tal vez reconozca la fisonomía de mi cuarto por su revés, o tal vez reconozca de él algún sonido. Ese vacío nos orilla. Para entrar al hotel, los inquilinos suben por la escalera exterior que colinda con nuestro cuarto y cruzan por él. Durante el día y hasta altas horas de la noche los vemos desfilar con gesto ausente entre dos puertas, la que da a la calle y la que se abre sobre el pasillo. Nunca voltean a vernos. Ignoro si su indiferencia es afectada, pero sé que ese vacío nos orilla a perder consistencia. Si no fuera por uno que otro niño que en ocasiones voltea y sostiene nuestra mirada, dudaría que estamos aquí. Cambian calladamente de lugar. Está la maleta ahí, en el borde del cuarto, al borde de la playa o de caer al mar. Prendas que se confunden, que se revelan, difícil reconocerlas, difícil observarlas porque se ovillan, se ocultan, cambian calladamente de lugar. Difícil saber cuáles son sus confines y lo que sus maneras quieren decir. No hay contorno ni peso. No podemos salir del cuarto porque es imposible empacar. En los objetos no hay proyecto de orden ni solidez. No hay contorno ni peso en que se identifiquen. Su condición inalterable nos hace cada vez menos comprensibles, cada vez más ajenos, más semejantes a nosotros. Como esbozos.
Los caballos del caos se pierden en futuros caminos, entre espejos, rumiando alfalfa antes de aparecer, antes de irrumpir tras sus huellas como esbozos. Jilgueros deletreando su canto y el sonido sin sol. Todas son pautas a seguir, todas son advertencias. Por eso, al azuzar a los caballos entre reflejos, se crea un espectro, con una mano que se desliza y que no se ve, suelta, enlaza caballos. Les voy a leer ahora de un libro que no está publicado, se llama, alguien de ustedes lo conocía, Marfa, Texas. ¿Alguien conoce esta ciudad? Sí, es que me comentó que un pueblito perdido en Texas. Dice, Marfa, Texas. Marfa. Y bueno, es un lugar muy impresionante, alucinante. Ahorita no les voy a leer de las plantas, que fue de lo que más me impresionó, pero les leo pues algo así que tiene que ver con la ciudad. Escribir durante esas semanas, y me van a tener un poquito de miedo no poder escribir, pero llegué y me atrapó de tal modo el lugar que sí acabé escribiendo. Este se llama ¿han oído Skeleton Trucking? ¿Conocen? Debe ser una marca o una, ¿no? Bueno, algún servicio que se llama Skeleton Trucking. Pero yo desde mi ventana vi Skeleton Trucking. Y bueno, yo vengo de México y de la zona de la frontera y todo eso. Una impresión muy grande. Y lo escribí tal cual. O sea, entonces puse Skeleton y la E entre entonces, Skeleton Trucking. A la velocidad, y lo que escribo es tal cual. A la velocidad de un funeral, subía pesadamente la calle este oscuro transporte. Una lona negra y espesa lo cubría de un extremo al otro. ¿Cubría qué? Estructuras de metal para armar casas, varillas o intrincados barrotes para ajustar muebles, o en verdad osamentas recogidas en el vasto desierto y llevadas a procesar o a vender así, u otro tipo de esqueletos, amontonados ahí sin más. Alguien llegó corriendo de una calle aledaña y le dijo al chofer por dónde debía seguir. En ese momento comenzaron las campanadas. 3 hondas y graves campanadas, seguidas por otras 3 y otras 3 más. Luego, un carillón que entrecruzaba arpegios en un principio y después melodías cada vez más ligeras, más joviales quizás. El enorme camión continuó su camino hacia el horizonte. Ahora, como si de un instante a otro fuera a alcanzar, varado en algún parque cercano o esperándolo a él, entre el inconfundible tintineo que lo atraería hasta ahí y rodeado por los niños de siempre al camión de helados. 4 pequeños perros. 4 pequeños perros encarcelados por una malla de metal vigilaban con estridente nerviosismo la mercancía. Colchones viejos, tinajas, un archivero de metal y numerosos utensilios usados dispersos en un pedazo de tierra sobre la calle. Esto que tiene que ver pues, con México también, como un hendido corazón. Como un hendido corazón se desangra la tuna sobre la penca que la sostiene.
Alguien la ha abierto con cuidado para no espinarse y se ha comido hasta la mitad. Troca al atardecer. Muy lentamente cruzó la troca la solitaria calle. El sollozo de una canción norteña, su pesada nostalgia, la iba arrastrando. Entre yucas y nopaleras, bajo los altos pinos y casi en el horizonte. Sería, casi todos los que trabajan en los plantíos de jitomate son mexicanos y casi todos prefieren la pizza blanca. Ya no se detiene el tren en estos pueblos. Una de las características de Marfa es que uno lo siente siempre como un pueblo abandonado, casi no hay gente, y hay unas calles muy anchas. Entonces algún día le pregunté a alguien que por qué eran las calles tan anchas, y me decía que por ahí llevaban al ganado para subirlo al tren, para llevárselo en los vagones. Y sin embargo el tren ya ni siquiera se para en el pueblo, el tren pasa de largo. Entonces yo oí el tren, y esto es sobre el sonido del tren. Ya no se detiene el tren en estos pueblos. Ese desbocado animal que huye sin tregua con su temor cansado, con su incierta ansiedad, como el fantasma furtivo de aquel ganado que llevaban por anchas calles hasta aquellos vagones, que drama con un espeso sonido, donde chocan sin ensamblarse graves y agudos, ecos de opacos tonos rojizos. Ese animal que huye desaforadamente sin detenerse y sin poder escapar, esclavo de ese ritmo volteante y ágil, ese engranaje que lo atosiga, que da la pauta, que marca sus movimientos como un reloj, como un látigo que lo encadena, un capataz sin voz que lo violenta, lo asedia, con la insistencia desalmada y febril de toda máquina, de todo compulsivo emprender, apremiar, ese animal que huye, que avisa, que inconteniblemente va avisando, desconsoladamente drama y va avisando al borde de cada pueblo, de cada cruce, que ahí viene, que lo persiguen, que casi no puede más, pero que no lo frenen, no lo detengan, que nadie ni nada intente, que no se atreva y por eso avisa a cruzar las vías. Bueno, para terminar, voy a leer este poema, un fragmento de ese espacio y ese jardín, no sé si un fragmento de ese espacio y ese jardín toca su fondo y se remueve, es del Cuarto de Hotel, pero ya al final, y tiene que ver un poco también de lo que hablábamos, por eso una ola de luz densa, su fuego intacto, una corriente, un viento suave que todo incita, que todo abraza y desata, que todo acendra a sus líneas íntimas. Un pleamar la cascada que abisma el sol, su constelado desprenderse, su gozoso sostenido caer, su ígnea raigambre de cristales, abriendo surcos, abriendo estelas, vadeando, hundiéndose, la hondura se abre en la superficie, todo el océano y la calma en que se acuna, todo ese ardiente espesor de arena, de barbecho, de sal, toca su fondo y se remueve. Leo este que es un solo libro,
en ese espacio secretivo. Ese meollo asible de hacinada ternura, ese delgado en vez. Los muertos vuelven también allí, de ahí nos miran, nos reflejan, nos orillan a ver. Unen la luz del tiempo, las estancias abiertas, incesantes del tiempo, su entramado acaecer, sus desbordadas resonancias en el cenit de una alcanzada desnudez. Este gozo que vuelve nítido, esta radiante hilaridad, esta risa que funda en su fisura, como un venero, un amuleto, la fuente oculta de un jardín. Este huerto, este rapto que heredamos como una abierta melodía entre la noche, como un destello, una pregunta, este cuerpo y su sed. De allí nos hablan, de ahí nos llaman como entre sueños, de un sueño a otro nos llevan, de un sueño a otro nos trazan, nos transparentan, como rasgos muy tenues en un paisaje, como respiros. De un sueño a otro buscamos la solidez, este fuego que enlaza, que perdura, esta pasión que arraiga, que arrebata, y su acentrado contrapunto, este sentir que engendra. Unen la luz del tiempo, las estancias abiertas, incesantes del tiempo, sus remontables laberintos, su abarcable acaecer, este aliento, esta savia que funde, que transluce, que nos envuelve como un oleaje, como un acorde, estos contornos íntimos, un giro breve del cristal, una arista de luz, una textura, una palabra, porque la muerte tiene en el colmado corazón de la vida enraizados sus vértices, y en ellos arde, en ellos cede, en ellos une esta espesura. El polvo de estrella. Dale. Bueno, uno que me había dicho, mira, pero no está publicado, lo voy a... Este es chiquito. Se llama polvo de estrellas y tiene que ver con nuestra constitución química, con las sustancias que nos conforman. Polvo de estrellas. De polvo de estrellas estamos hechos, de la materia del corazón de alguna estrella ya dispersa en el cosmos y aún viva en la memoria de su viaje de luz, de la unión de ese rastro que se enciende en nosotros y su compacta sombra, del tiempo que reencausa e imanta, un instante de fuego que contiene a la noche, un espejo de asombro y su amoroso trazo en la furtiva vastedad, en lo oscuro, que es nuestro aliento breve en la cohesión del orbe, del núcleo de una estrella y su irradiado centro, de su ígnea levedad, su suave soplo. Abrimos el espacio a preguntas, ¿no? Y yo soy la encargada de llevar la Bueno,
había varios libros de los que leíste que no conocía, y me gustó mucho Cuarto de Hotel, que es esa nueva, no sé, ¿cuándo lo publicaste? Bueno, no importa. Sí, pero en todo caso sí, exacto. No sé si pudieras hablar un poco más de, digamos, como me parece como un cambio sustancial con el tipo de escritura que ibas haciendo y cómo llegaste a este tipo de escritura como más escueta. Y aparte, algo que siempre te quería preguntar era sobre los títulos, porque me encanta cómo poner los títulos en los poemas. Alguien me preguntaba hoy, y decía, bueno, muchas veces hago trampa, simplemente una línea de poema y ya lo sé como título, siempre pongo el título después. Pues muchas gracias. No sé, pues no sé, muchos títulos sobre todo. No, pero digo en general como del libro ese de Cuarto de Hotel. ¿Cómo cuál? Este del hotel. El Cuarto de Hotel. Sí, mi hija me debe haber pensado que iba a ser erótico. No le pongas ese nombre, mamá. De Cuarto de Hotel, es que hablo mucho de cuartos. O sea, son como diferentes espacios que vas. Sí, digamos, hay muchos que están bastante ligados unos con otros, y luego hay otros que también hablan de cuartos, pero un poco desde otra perspectiva, ¿no? No, porque digo como que me parece que va tu poesía como de una expansión más hacia el principio, después, como te decía Mariela ayer, al jardín que se acota y ahora entra dentro de un cuarto. No, es como que va acotando así, sí, haciendo un zoom, no sé cómo. Pero luego me regreso, ¿no? Porque, por ejemplo, en que sí es el último, de pronto hay poemas que podrían estar escritos desde hace tiempo, ¿no? Pues más bien depende de lo que quiero, del tema, o sea, y el tema o lo que quiero decir de alguna manera exige una cierta, o me exige, o creo que me exige una cierta forma, ¿sí? Más bien sería, yo creo que eso, no tanto una transición hacia ella, porque hay muchos regresos, ¿no? Regresos cuando trato de hablar de algo que siento que necesito un poco más de espacio, materialidad. Eres una magnífica lectora de tu propia poesía. Quería que nos dijeras un poquito más sobre el largo poema del agua. Ajá. Que leíste. A mí me interesó mucho la escansión del Ajá. poema, que la sentí tan fluida, Ajá. por así decirlo, líquida, Ajá. y de momento se aparece ese final tan sorprendente en que decides terminarlo con el agua como una interrogación. O como una continuidad, como algo que sigue, ¿no? ¿Sí? Pero le pusiste un signo de interrogación, ¿no? Una coma. Una coma. A lo mejor wow, era así como dejarlo abierto. O sea que entonces no, Sí. no termina con un punto final. No, es curioso, pero sí tengo un poema que no lo voy a leer ahorita porque es muy largo, pero de que me hablaba Lila el otro día, de ese del tiempo como visto como si fuera un ser biológico, ¿no? Como si fuera un ser vivo, no sé si es vivo. Escribieron a las experiencias que se tienen en el tiempo, y empieza con una imagen que es una mosca, o sea, no se lo voy a leer, pero nada más para Pero ¿por qué termina, no? ¿Por qué no? No, es un exceso. Pero termina justamente con una pregunta. O sea, les voy a leer al principio la pregunta.
percepción temporal. Y empieza así. La mosca baja, abruma con suaves toques la delgada corteza del espacio, hunde la cabeza, pega las antenas al fondo, hunde como un alambre vibra, como una noche, rompe, pierde un segundo, gira, vuelve al tiempo, al contacto de humos, un momento de textura fluvial. La mosca se incorpora, busca su forma, fija su color y se sigue, ¿no? Y ahí bueno, pasa un montón de cosas. Y al final acaba algo así, como así. Una mosca ya pasa por muchas cosas y por los seres, y se regresa a la mosca. No se vuelve a hablar de la mosca desde allí hasta acá. Una mosca se impregna, se adhesiona, pliega su boca al cauce que la adopta. Una mosca baja, vibra, pierde un segundo, vuela, pierde un segundo, ya con eso cuestiono todo el poema. Atraviesa los cuartos, las ventanas, palpa las formas, cubre las distancias. Una mosca camina en las paredes. Y se acaba toda la lectura. Y ahí sí es una interrogación. No es el mero final, pensé que era el mero final, pero casi. En un momento estabas contestándole, no sé si una pregunta, no sé si fue Raquel, yo no estaba en la clase, así que no recuerdo, pero hablaste de la posibilidad de que uno de tus poemas fuese un poema místico, al mismo tiempo que un poema amoroso. Y quería preguntarte, yo en estos que he escuchado, siento una preocupación muy precisa por plantarlo todo en una materialidad muy inmanente. ¿Te parece una percepción correcta? Absolutamente sí, porque incluso ese podría ser místico. O sea, yo no soy una persona religiosa en términos, religiosa en estos términos, digamos. No sé cómo decirlo, es absurdo que me meta eso, pero lo que quiero decir es, hablo de un misticismo mucho más amplio. Y sí, obviamente todo es muy inmanente. Antes de pasar a otra pregunta, quería aprovechar esta ocasión para que todos le diéramos un gran aplauso a Lila y a Mariela por esta estupenda máquina barroca. Yo le quería decir algo más que preguntar algo, porque tuve un día muy agitado y tenía mi cabeza muy activa, que es algo que me pasa muy a menudo, desgraciadamente. Y agarrando un poco de lo que dijo Fernanda al principio, que es esta idea de escuchar, y quería transmitirle que me siento como mi cerebro en un estado muy tranquilizado, pero es que en su forma de leer no hay apuro, pero eso no implica una falta de pasión o una falta de materia y de fuerza. Y yo no conocía su poesía antes de esta semana, o sea, la leí por la clase y por el libro. Entonces en ese sentido es un regalo y un privilegio tenerla acá, pero también estaba pensando, en un minuto como que me detuve y volví a esta sala y como que dije, ¿qué podría preguntar? Porque así soy yo, siempre ando, ¿qué podría preguntar? Y la verdad es que nada. Y no, lo que le quería transmitir es, o sea, como pensando en lo que dijo Fernanda, que sentí que escuchar es llegar a conocer a alguien, y eso me pareció que se vio muy claramente hoy acá, y por eso gracias.
Muchísimas gracias. Bueno, el privilegio es mío. Seguiré aplaudiendo de Mariela, porque realmente es algo muy, muy hermoso esto que organizaron. ¿No? Eso de hablar con los estudiantes después, ha sido muy duro para mí. Muy gratificante. Y yo te agradezco porque igual pudiste haber dicho, después de un día tan agitado, yo les sugiero que no lea tanto. No, es como la receta perfecta para entrar en otro estado. La verdad, como que me sentí un poco estando en otro lugar. Sí, viajé bastante. Algo que, claro, en la clase te había dicho que me había fascinado mucho ese espacio, ese jardín, ¿no? Pero ahora, después de haberte escuchado en estas dos oportunidades, algo que me llama mucho la atención de tu poesía es que siento que estás siempre desde el lugar del que observa y al mismo tiempo del lugar del que vive lo que estás observando, ¿no? Entonces, tanto en los poemas que tienen más relación con la naturaleza, con las piedras, con lo inerte, por ponerlo de alguna forma, por ejemplo, en ese espacio de jardín, desde la mirada del niño hacia la muerte, ¿no? Y ahora me llama mucho la atención, yo no sabía que tenías un libro que se llamaba Cuarto de Hotel, pero me llama la atención que ese brinco de estar dentro de un cuarto de hotel a ver afuera hacia la ventana de este lugar México, ¿no? De este pueblito extraño. Entonces, ahí se ve más todavía lo que estoy diciendo, ¿no? Del estar tanto en el cuarto de hotel como ver por la ventana de ese mismo hotel hacia el afuera, y del vivir, como dijiste, como ese tránsito, ¿no? El cuarto de hotel como lo que nosotros vivimos, esta vida que pasa, y al mismo tiempo vivir el afuera, ¿no? Y esa dispersión también, o sea, es un poco perturbador ese libro porque pues habla también de eso, del desmoronamiento, a veces de la identidad o de la, sí, por la memoria, por la falta de memoria, ¿no? No sé, hay ese lado también. Sí, no, y por ejemplo, en el poema que estoy diciendo Rubén, el del agua, ¿no? El ver el agua, pero el vivir el agua, el cuerpo siendo agua, ¿no? Todo ese juego del ser y el ver, sí, al mismo tiempo. Sí, es muy justo, digo, es lo que intento, no sé sí, si es lo que hago, pero sí es lo que, como lo vivo yo, pues. Sí, no, se nota, sí. Me encanta que lo percibo. Sí, gracias. Bueno, nada más agradecerte muchísimo, Coral, que hayas estado con nosotros, y no sé si Mariela también quiere decir algo sobre este ciclo que organizamos juntas. Creo que es muy interesante también hacer una propuesta conjunta, en colaboración, digamos, dos personas colaborando para, a veces con ideas completamente distintas en algunos aspectos, pero colaborando para que, digamos, el acceso o llegar, digamos, a percibir lo que es lo poético se haga bien palpable y evidente, no solamente a través de los textos, sino también en las conversaciones y en las respuestas que todo el mundo está haciendo también a lo que se está percibiendo dentro de la clase o de las lecturas que están haciendo. Y bueno, pienso que ha sido un semestre, por lo menos para mí, súper intenso, y personalmente yo he aprendido muchísimo, no solamente de todas las lecturas, sino también de todos los comentarios que se han hecho en la clase y en estas reuniones, las voces de todos juntos, ¿no? del conjunto de lo que se ha armado. Creo que ha sido algo de mucha potencia y estoy muy contenta por esto y les agradezco
todos también. Y a Mariela. Bueno, gracias a todos por haber asistido a este ciclo. Cuando pensamos en el título de La máquina barroca, que es una frase que tiene Echavarri en el prólogo, yo lo veía como, por un lado, un artefacto de sonidos, porque hemos visto, hemos escuchado aquí esa variedad de música justamente, y de tonos, y de arabescos con el lenguaje así interminablemente bellos y potentes, pero también lo veía como un medio de transporte que nos lleva hacia otro lugar. Entonces se acaba la máquina, se cierra la función y ahora tenemos que volver a andar de a pie. Así es que bueno, gracias por haber estado con nosotros en este viaje y tu bicoche.